Doctor Orlando Gesualdo. La depresión no es un elemento que le toca a una clase social, le toca a todas las clases sociales. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que murió por un problema de depresión. ¿Cuándo detectar y cómo detectar esa situación en un ser humano? Con una idea paranoica, que creen que lo están persiguiendo, que lo están mirando, esa persona ve que mira, me está mirando, me quiere hacer algo, coge la pistola y le da 2 tiros. República Dominicana es un gran manicomio, es un gran centro de enfermos mentales, porque tú te encuentras en cada esquina uno en la calle. Doctor Orlando Gesualdo. Querido Fabio, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos y realmente por darnos enseñanzas. Gracias. Vamos, gracias. señores, nosotros hoy a hablar de salud mental. Y precisamente nos atrevemos a decir de una vez, doctor, ¿qué se entiende por salud mental? Bien, fíjate, la salud mental es la salud humana. Yo diría que la salud humana, ¿por qué? Porque la otra salud, algunos dicen que es salud veterinaria. Porque cuando tú exploras la mente del ser humano, tú estás explorando lo que es más importante del individuo. La parte orgánica es importante, pero la salud mental es exclusiva del ser humano. Es la salud más importante. Y es increíble que la salud mental, que es la más importante, es la que menos cobertura o atención tiene a nivel nacional. Es increíble eso. Pero cobertura en el sentido de los seguros. De los seguros, por ejemplo, te pueden cubrir un problema de cualquiera, del hígado, del riñón, de lo que sea, pero la mente humana, que es la parte, lo que es la verdadera salud, no te cubre nada, ni un medicamento a veces para la salud mental. Realmente sí, ha habido mucho cuestionamiento históricamente de que esos pacientes que requieren de una atención ya más profunda, porque no vamos a hablar de algo primario, cualquiera de nosotros puede tener un problema de depresión, de orientación, de motivación, porque hay tantas formas de ver lo que se llama la salud mental, Sí. que realmente es en la práctica uno se va dando cuenta de qué se requiere y hasta dónde los niveles de profundidad para la atención. Y se ha cuestionado siempre que los llamados seguros médicos no cubren o no tienen la oportunidad de a esos tratamientos ya de salud mental más profunda. Sí, y yo pienso que el empresariado debería de presionar para eso. ¿Por qué? Porque la mayor tasa de ausentismo laboral viene con pacientes que tienen problemas de salud mental. Entonces, la pérdida, si se hiciera un estudio y se cuantificara cuánta gente deja de ir al trabajo por problemas de depresión, por problemas de ansiedad, y que manda certificado de que no puede ir a su trabajo, es cuantioso la pérdida que está teniendo el empresariado dominicano por ausentismo en términos del problema de salud mental. Y me imagino también la cantidad de personas que influyen dentro de esos ambientes de trabajo. Correcto. Con los compañeros y con las mismas actividades de las empresas, por no tener un grado de atención y de puntualización también, porque muchas veces hay que llevar a esa persona al grado de aceptación de la necesidad de que un profesional ya requiera su atención y la escuche y le pueda orientar. Sí, fíjate, sí, yéndonos en la parte, por ejemplo, económica, del impacto que tiene la salud mental en el sistema económico. Por ejemplo, a nivel de la mayoría de inversión que hacen los hospitales, los seguros, tienen que ver con los accidentes de tránsito. Tú dices, ¿qué tiene que ver todo esto? Sí, los accidentes de tránsito están asociados en más de un 80 o un 90% con consumo de alcohol y con problemas de adicción a algún tipo de droga. O sea, que tiene que ver un tema de salud mental. Entonces, cuando se ponen a valorar la gran inversión económica
que se hace en términos de accidentes, reparación de daños, cobertura en cuanto a lo que produce ese accidente, son miles de millones que se está gastando por un tema que está asociado a la salud mental. Es que nunca se ha analizado el tema en esa perspectiva como lo estamos viendo ahora. Fíjate que en pandemia se desató un problema muy grande, la muerte por la gente consumiendo todo tipo de alcohol. Aumentó el consumo de alcohol. Aumentó el consumo de alcohol. Tú tenías que ir a un supermercado y te hacía una pequeña observación y tú te dabas cuenta cuántas cajas de gente salía con ron, cerveza, porque la gente estaba en esa situación de la pandemia. Y luego, cómo eso era lo que lo podían comprar, y los que no lo podían comprar, que eran de escasos recursos, se tomaban todo ese alcohol adulterado. Entonces ahora se ponen, mira el problema, se trata de analizar y de impedir la fabricación del alcohol adulterado, pero no se busca la causa de por qué la gente lo busca. Bueno, por un tema de precio. Por un tema no solo de precio, sino un problema emocional, psicológico. Entonces, la gente empezó a consumir más alcohol, empezó a tener mayores niveles de... Entonces, ¿qué pasa? También se ataca no solamente la producción del alcohol, sino lo que significa, qué es lo que está motivando a ese alto consumo. Entonces, le hemos dado un pequeño enfoque económico para que se entienda el impacto que tiene en el sistema económico nacional los problemas de salud mental, en el ausentismo laboral, en los accidentes de tránsito. Inclusive el empresariado debería de enfocarse de que se tenga una debida atención a la salud mental. Pero usted me está dando un dato ahí que nos pone a pensar. El grado de deterioro en la salud mental que nosotros tenemos es un factor que induce al alto consumo de alcohol que existe en nuestro país. Sí, un alto consumo, y es el elemento fundamental para la mayoría de los accidentes. Tomamos otro de los accidentes y de también los problemas que hay con las luchas y con los temas de intrafamiliares. O sea, exactamente. Cuando vemos los casos de feminicidios y de muertes de niños y de problemas intrafamiliares en sentido general, muchas veces se habla que ocurren después de haber tomado alcohol. Y hay un problema de alcohol y también los otros problemas de salud mental, por ejemplo, la depresión. Es quizá una de las causas principales de muerte que conllevan al suicidio, los estados depresivos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona comete un crimen, comete un suicidio y ejerce violencia intrafamiliar, hay un elemento fundamental, la depresión. Fíjate que la depresión no es un elemento que le toca a una clase social, le toca a todas las clases sociales. Inclusive, la depresión se puede dar en niños que tienen un problema de depresión, en adolescentes, en jóvenes, en adultos, hasta en personas con altos niveles sociales. Todo el mundo sabe el caso de un gran personaje nacional como fue el expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que murió por un problema de depresión, suicidio. Entonces, eso significa que la depresión no tiene que ver con clases sociales, no tiene que ver con recursos que usted tenga. Sí. No, y hasta con condición de formación profesional. Sí, porque una persona con formación. Ahora, ¿cuándo detectar y cómo detectar esa situación en un ser humano? Bien, mira, para tú darte cuenta cuando una persona empieza a dar sintomatología de depresión, ahí está muy claro, muy definido. Empieza la persona en un aislamiento social. La persona empieza a apartarse de la gente con la cual él acostumbra a participar. Eso tú lo ves.
el mismo caso que estamos hablando, que es público, por eso lo estamos mencionando, empezó a retirarse de las actividades cotidianas, a quedarse un poco solo, empieza a perder la capacidad de comunicarse, empieza... ¿Y de integración? De integración. Las cosas cotidianas en la vida que le producían a él satisfacción ya no las realiza, empieza a perderle el apetito, empieza a sentirse, llora con mucha facilidad y hace esos intentos varias veces. Porque según los reportajes, la persona ya lo había hecho varias veces, el intento del suicidio. Sí. Del suicidio. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que este tema de la depresión es sumamente importante porque tiene que ver con los feminicidios y toda esa situación que se está dando de suicidio y feminicidio que se está dando en el país. Por ejemplo, un tema muy importante tiene que ver con la salud mental, las armas de fuego, por ejemplo. Yo hice un estudio donde evalué, Fabio, a unas 100 personas que iban a renovar su arma de fuego. Y que yo encontré que un 38% de cada 100, 38 tenían problemas de salud mental. E inclusive clasifiqué el tipo de arma según su problema de salud mental. Tú te imaginas una gente con una escopeta calibre 12, una pistola de 9 milímetros y con una idea paranoica, que creen que lo están persiguiendo, que lo están mirando. Esa persona ve que mira, me está mirando, me quiere hacer algo, coge la pistola y le da 2 tiros. O cualquier incidente que pasa lo interpreta de otra cosa. Y cuando uno se pone a ver esa cantidad de hechos donde una persona coge un arma de fuego y tiene que ver cómo esa persona obtuvo un arma de fuego con un problema de salud mental. Esas son formas también de cómo prevenir el problema que está sucediendo a nivel social. O sea que las armas de fuego deben de hacerse evaluaciones rigurosas cuando una persona lo tiene. Y saber el por qué se elige ese tipo de arma. Ese tipo de arma. Si tiene conocimiento de uso o si hay algo en particular que es lo que llame la atención. Exactamente. Entonces por ahí vemos cómo, fíjate que yo estoy enfocando los grandes problemas sociales y su relación con la salud mental. Sí. ¿Te das cuenta? Los accidentes de vehículos, el feminicidio, el suicidio, una cantidad de problemas que tienen una relación directa con la salud mental del individuo. Siempre se nos ha señalado que en nuestro país hay un alto porcentaje de personas que requieren los servicios de profesionales, o sea, de médicos, para hablar claro, con muchos problemas de salud mental que existen. Lo que pasa es que la vergüenza pública no permite que la misma familia los lleve al psiquiatra, al psicólogo, y le den el grado de atención que se requiere. Sí, pero ahora mismo el problema, ya la gente, esa parte, Fabio, de que la gente no va por el estigma, eso se ha ido diluyendo. Ahora el problema es que no tienen la facilidad. Quieren ir, la gente quiere ir donde un psiquiatra, donde un psicólogo, a ser tratado, pero no tiene la posibilidad ni económica, ni tiene, por ejemplo, a un paciente le pueden poner una cita en 3 meses a nivel de salud pública. 3 meses para imagínate una persona que tiene un problema de salud mental y le ponen una cita en 2 meses, 3 meses, termina deteriorándose por el tiempo de espera, no puede pagar quizá una consulta privada a nivel de psicología clínica, o mucho menos puede pagar la medicación también que se utiliza, altamente costosa. Y no es induciva, no induce a que la persona, en vez de recuperarse, esas mismas medicinas, esos medicamentos muchas veces fuertes que se le aplican, no sigue haciendo que ese paciente se sienta apagado y sea muy dependiente de los medicamentos. No, porque fíjate, los medicamentos están clasificados en medicamentos controlados y no controlados. Los controlados, hay un control muy estricto en cuanto al uso de ellos. Por ejemplo, un medicamento controlado tiene
ya una receta que se vende por un tiempo específico, se lleva un seguimiento muy riguroso, tanto el médico como el sistema de salud, eso sí se lleva muy controlado. No se puede, por ejemplo, una persona no se puede se hace adicta a un medicamento, no es posible que lo pueda conseguir con facilidad porque tiene un tiempo. Por ejemplo, un medicamento se le vende una caja por un mes, pero no puede comprar 2 y 3 cajas, porque todo eso está bien controlado. Ahora, otros tipos de medicamentos que no tienen control. O sea, son aquellos medicamentos, con el perdón, que pueden crear adiciones. Que están controlados por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí, porque pueden producir adiciones. Okay. Por eso no hay problema en ese sentido, de que el medicamento pueda la gente habituarse a eso. ¿Qué quiere decir? Que eso está muy bien dirigido. El problema es el acceso a él, porque si un medicamento de eso, por ejemplo, un antidepresivo, le cuesta 4,000 pesos a un paciente, yo que manejo una clínica, el paciente de escasos recursos no puede comprarlo. Por ejemplo, un tratamiento mínimo de una semana te puede costar en medicamento unos 25,000 pesos de medicamento. Wow, bastante. 25,000 pesos. O sea, también la limitante que tenemos en el país, por ejemplo, los medicamentos, existen cantidades de medicamentos que en el país tampoco entran, no llegan. Por ejemplo, para la depresión hay algunos 17 y existen 50 en el mundo. Y no entran aquí al país. O sea que todavía tenemos un déficit. Tenemos un déficit. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Tú no encuentras cuántos enfermos mentales andan en la calle. Salió en estos días un editorial en varios de los periódicos de circulación nacional que decía: Santo Domingo o República Dominicana es un gran manicomio, es un gran centro de enfermos mentales, porque tú te encuentras en cada esquina uno en la calle. Bueno, en los pueblos, en los parques regularmente se encontraban exactamente personas con enfermedad mental en la calle. ¿Qué pasa? Esa cantidad de enfermos mentales que están en la calle, aunque parezca extraño decirlo o parece increíble, son recuperables. Se pueden recuperar. Por ejemplo, mira, te voy a explicar un caso. Yo tengo un caso de un paciente que vi en la calle, y el paciente en la calle, ahí mismo cerca, ahí de la Juan Sánchez Ramírez, el paciente, cuando un día se me ocurrió entrevistarlo y hablar con él, era más que un doctor en odontología que entró en un cuadro depresivo y estaba en la calle como un indigente, un doctor en odontología que llegó a trabajar en salud pública, una persona que es recuperable, que si se hubiese internado en un centro se recupera. Pero ¿qué pasa? Se le ocurrió de que ya la nueva teoría no necesitamos internamiento, que solamente van a hacer consulta ambulatoria, y el sistema también lo que pone es en lo que es un sistema de internamiento solo para emergencia de corta estadía. Eso nada más aquí, en ningún país del mundo eso lo han eliminado. Wow. Ningún país del mundo, todos los países tienen, por ejemplo, hay pero pacientes, eso es un daño. Sí, por ejemplo, hay muchos pacientes que necesitan un tratamiento de larga estadía. Un esquizofrénico, hebefrénico, o un esquizofrénico catatónico, o un esquizofrénico paranoico, necesitan internamiento. Muchos de esos pacientes de larga estadía, me refiero a 6 meses, 8 meses, 1 año de internamiento. Entonces, ¿cómo es posible que el único hospital que daba ese servicio se le anuló ese servicio? Por eso están en la calle y nadie ha dicho nada sobre este tema. ¿Y cuántos centros tenemos nosotros ahora mismo en el país? De eso, uno solo, y no funciona porque o sea, no tenemos un centro especializado, pero lamentablemente ha cambiado su uso. Su uso, le cambiaron el uso. Pero, por ejemplo, no existe un centro en las provincias. Es más, aquí hay provincias que no tienen servicio ni de psiquiatría. Que no tienen ni servicio ni de psiquiatría. Sí, nosotros sabemos que hay una limitante en ese aspecto. Una limitante. Pero, por ejemplo,
yo he viajado a muchos países. Por ejemplo, hay un país, una islita muy cerca de aquí. Yo le digo, ven acá, pero yo no veo los enfermos mentales aquí en la calle. Estoy hablando con unos periodistas y ellos me explicaron cómo ellos tienen un centro donde ellos recluyen allí a los enfermos mentales y le dan un tratamiento adecuado. Y en otros países, los enfermos mentales hasta producen dinero para el Estado y se autofinancian. Se le pone lo que se llama terapia laboral y ellos hacen souvenirs, hacen cosas que se venden y eso sirve de dinero para sostener el hospital. Eso se hace aquí. Por ejemplo, el hospital ya no existe, no hay pacientes de larga estadía, por eso están todos en la calle. A nivel de los medios de comunicación, yo soy un negado a promover, porque yo digo que es una promoción lo que se hace aquí con los casos de intrafamiliares en su mayoría. Ajá. Lamentablemente esa proliferación y ese conteo que muchas veces nosotros vamos viendo de que van tantas personas fallecidas producto de violencia intrafamiliar, lo que hace es promoverse. Yo estoy de acuerdo contigo. En el caso de esos medios de comunicación, ¿qué sugerencia pudiéramos darle? Sí, mira, para que en vez de montarse en esa ola, puedan ayudar a un control dentro de la sociedad? Mira lo que pasa, a veces la información, en vez de convertirse en la solución del problema, se convierte en la motivación del problema. Te voy a explicar. A alguien se le ocurrió hacer un afiche sobre lo que era el racismo. Y en el afiche decía de que no diga esto, no diga aquello. Y decía una lista de cosas que algunas yo no la conocí y me la aprendí. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Promoviendo. ¿Me está entendiendo? No, como también los mismos temas de música urbana. Exactamente. Que algunas veces se convierten en una promoción de lo que supuestamente ellos quieren eliminar. No quieren que suceda. Entonces, cuando yo veía el afiche que sacaron ellos, digo, pero mira, este afiche en vez de ser un elemento que prohíba, que va a prohibir que no se diga tal cosa, lo que nos está enseñando ciertos conceptos que uno mismo ni sabía. Era una lista que tenía de que no diga tal cosa, no le diga esto. Y al final yo decía, pero mira, yo me aprendí nuevo que yo no lo sabía. Eso es como cuando se quería también supuestamente orientar al no consumo de estupefacientes, de drogas, sí, de manera específica, que de la manera que fueron presentando las opciones de no consumo, sí, eran también opciones de educación, como hacen ahora con el tema de los famosos videitos que se mandan en las redes del crimen callejero. Ajá. De los asaltos y de la criminología que existe. Son escuelas que se están formando. Son escuelas porque inclusive somos tan malos comunicadores y somos tan malos ciudadanos que estamos importando hechos que suceden en otros lugares y los reflejamos aquí para educar a la gente de aquí y enseñarles cómo cometer esos crímenes. Sí, entonces mucha gente ponen hechos de fuera, lo ponen aquí, la gente lo que empieza a aprenderla, pero mira cómo a copiar. Por ejemplo, esas películas, esas telenovelas, no hay regulación en cuanto, por ejemplo, en lo que se pone en la televisión. Aquí hay películas y series que elevan el nivel del narcotráfico, del cosa, de que robo. Son escuelas. Sí, una escuela, pero mira, el narcotraficante tiene esto, tiene aquello. Entonces, esas escuelas lo que hacen, pero ven acá, si esa es la forma de poder buscar dinero de una forma fácil, sin tener que trabajar ni estudiar. Entonces, en síntesis, ¿qué te quiero decir? Que los medios de comunicación, muchos sin darse cuenta, se están convirtiendo en promotores de los problemas que ellos quieren decir que deben de eliminarse. Ellos lo están fomentando. Y también con la incidencia que tienen y con el alto consumo en la población, pues son los llamados a orientar y no a promover ese tipo de eventos. Correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Debe de haber... Entonces, si uno se pone a analizar cuántas cosas podemos hacer para evitar todos los problemas que existen a nivel de la sociedad, de la descomposición social. Los crímenes
Controlemos entonces nosotros quienes tienen armas de fuego. Ahí va a bajar de una vez la criminalidad. Tengamos la disponibilidad para que la persona tenga acceso a la salud mental. No va a evitar que una persona depresiva mate a una mujer. O sea, ¿me está entendiendo? ¿Cómo los problemas sociales se pueden mitigar, reducir, cuando nosotros le damos un enfoque serio al problema? yo creo que usted como profesional del área y que realmente ya domina los mismos, las conductas ciudadanas, porque con su amplia trayectoria como profesor Sí. y también como médico, nos puede ayudar a la sociedad en sí a ir detectando esos momentos o esos ciudadanos que serían los que realmente necesitan ese grado de atención. Y tal y como usted refiere, hasta el hecho de ver en un listado dentro del organismo que es Interior y Policía, que tiene que ver con los permisos de armas de fuego, solamente con hacer un análisis de los tipos de armas y de la asociatividad entre el usuario y el arma, se pueden detectar casos. Exactamente, porque ¿para qué usted quiere ese tipo de arma? ¿Cuál es la necesidad de usted de tenerla? ¿Para qué? Entonces, por eso tú ves que un individuo, un arranque de ira, coge porque le toman el parqueo que es de él y le da 10 tiros a una persona, le cae a tiro ahí. Sí, pero mentalmente ya él estaba preparado a utilizar esa arma. Estaba preparado a utilizar esa arma, una persona con graves conflictos emocionales, porque una persona en su estado tranquilo, normal, no va. No, y con el famoso orgullo, sí, el orgullo del arma que posee. Pues entonces ya ese es su permiso para él poder disparar. Exactamente, y alguien que te tope el carro, te desmonta del carro, saca el arma, le da un tiro. Entonces, ese tipo de personas que tienen esa personalidad violenta, sí, porque todo eso se debe de evaluar antes de una personalidad violenta. Entonces se desmonta del vehículo y mata. Entonces hemos enfocado desde el punto de vista de los problemas sociales grandes de nuestro país en términos de qué hacer a nivel de los ministerios que tienen que ver con la salud mental. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. El tránsito en nuestro país, ¿qué tanto influye en la salud mental? Oh, imagínate, el estrés que crea, la irritabilidad. El estrés es uno de los problemas fundamentales que está teniendo el ser humano. Cuando tú estás en un sistema de tránsito tan caótico como es aquí, eso es un estado de estrés. La gente empieza a tener la ansiedad, se me va a hacer tarde para llegar, esta es la hora pico, no puedo, y empieza a generar una serie de conflictos y de problemas, y va muy cargado, que cualquiera que se le pone en el medio empieza una discusión y un problema. Bueno, cuando uno se topa ahora de repente con que no se ha quitado la costumbre de tener los AMET sustituyendo los semáforos, y uno siente que se pierde más tiempo con ellos que el control en sí que ellos están haciendo con el tránsito, pues son momentos que irritan. Por ejemplo, me hablaste, Fabio, del tránsito. Hay que hacerle evaluaciones muy profundas a las personas que manejan vehículos de cantidad de personas, o sea, de vehículos masivos. Que transporta pasajeros. De transporte de pasajeros y de carga. Por ejemplo, las patanas, ¿no te acuerdas que decían patanas asesinas? No, pero que son armas. Son armas. Entonces, una persona con una patana que viene detrás de ti, poniéndote la bocina, presionándote con el vehículo, sí, eso es un acto de agresión. Sí. Eso es un acto de agresión. ¿Por qué tiene que venir detrás de este vehículo que vamos nosotros y ponerle y tocarle la bocina, presionarle con el fuerte del motor? Esos son actos agresivos. Es una persona violenta que ve en ese vehículo. Provocadores. Provocadores, violentos. Entonces, gente que va en un autobús. ¿Quién controla, por ejemplo, las guaguas voladoras, que son sumamente agresivas? No, y a los padres que van a buscar a los niños a la escuela, también vamos a tener que revisarlo. Sí. Porque las primeras conductas que van viendo esos niños, que son el ejemplo para ellos, es la de cómo los padres se paran a dejarlos o a recogerlos en los colegios. Colegios que no tienen ninguno parqueo para
que se retiren o se dejen los estudiantes. Exactamente, no se le exige una forma de no interrumpir el tránsito. Entonces, tú te das cuenta que hasta en el tránsito, por ejemplo, toda persona que va a sacar una licencia, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que manejan vehículos de carga, camiones que tienen que ver con transporte de sustancias químicas, camiones que manejan, por ejemplo, cargas, vehículos masivos, se le hacen evaluaciones muy rigurosas. Y cada uno tiene características hasta de cómo deben ser conducidos. Por ejemplo, aquí se ven vehículos de pasajeros y de carga en el carril izquierdo, que no, tanto en carreteras como en la ciudad, que no debería de ser. Son vehículos que deberían de estar únicamente en el carril derecho, porque no tienen la capacidad ni tienen el derecho a tener una alta velocidad. Por ejemplo, mira, yo fui en Estados Unidos, en Nueva York, un pequeño estado que se llama Yonkers, y encontré algo muy raro, que casi todos los vehículos de transporte público son mujeres que lo guían. Y yo dije, acá, ¿y por qué? Y cuando entrevistaba, ¿en qué usted trabaja? No, yo manejo vehículos públicos. ¿Y usted? Vehículos públicos. Y entonces me puse a investigarle el porqué. Y dice que el Estado decidió entregarle los vehículos públicos a las mujeres porque tienen una mínima tasa de accidentes de tránsito, porque son como más cuidadosas, más conservadoras, más cuidadosas. Y entonces todo el transporte escolar y los vehículos públicos de transporte eran con mujeres. Y ellos bajaron, yo investigué y bajaron la tasa de accidentes de esos vehículos porque las mujeres eran más cuidadosas. O sea, hay muchas cosas que se pueden innovar. Y así le damos participación a una mujer que pueda sostener su familia. ¿Cuántas mujeres hay que son abandonadas por el esposo y que no tienen forma de sostenerlo? O no abandonadas, simplemente son separadas. Separadas también. Porque no hay por qué lastimarla tampoco llevándola al grado. Sí. Pero porque hay decisiones que hay que respetar. Por ejemplo, ya pueden tener, sacan una licencia, se le da un curso y aprenden a manejar. No, tiene su oportunidad de trabajo decente y honesto. Tú no ves, por ejemplo, que se haga un programa, se elabora un programa para las mujeres en ese sentido. Y yo vi eso tan interesante. Mira, bajaron el nivel de accidente, la pérdida de dinero por los accidentes y le dieron oportunidad a las mujeres. Pero es una idea interesante que usted está dando. Eso es lo que te quiero decir. Y porque a veces el hombre es un poco más violento, más incómodo, más tiene unas características diferentes. Mire, y una cosa, la música, el tipo de música que hoy se escucha, que hay que decir que la juventud también siempre ha tenido derecho a crear y tener su propia música. Pero hasta dónde esos ritmos o esas letras también son una parte de promover esa agresión y esa mala salud mental. Sí, por ejemplo, no hay un organismo que revise los contenidos de esa música. No existe. Pero no existe. No ejerce su función. Entonces, no cumple con su función. Por ejemplo, pero usted busca el puesto público y ahí hay una persona, pues. Letras que motivan los invalores, no los valores que debemos de tener. Bueno, o la transformación de los valores, pero llevándolo a un extremo donde ya está afectando la conducta social. Y algunas de ellas promueven de manera directa situaciones que no deben de promover. Entonces, ¿qué pasa? No, el sexo, vamos a hablarlo claro. La sexualidad, el consumo de droga, el consumo de alcohol. Sí, la violencia. La violencia. Entonces, cuando tú ves todo eso, cuando es una canción que dice de que mátala con qué sé yo qué, pero la gente se le queda no de dulzura, con la dulzura, se le queda con el mátala de la amargura, con la amargura. Sí, se le queda con la palabra mátala. Y si tú te pones a ver, esas canciones mexicanas siempre decían que eran violentas, tienen violencia. Entonces aquí la música urbana no se regulariza tampoco. Debería haber un organismo que diga, no, mira, espérate. Aquí existe la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y existe también la ONDA, pero la Oficina Nacional de Derechos de Autor. Entonces, ¿en qué estamos? Lo que estamos discutiendo hoy, analizando, es que si funcionara el aparato del Estado como debe de funcionar,
O la sociedad que empiece a exigir también Sí. a esos grados. Y una cosa, doctor, en el caso de el ayer y el hoy, Ajá. hoy hay más violencia que ayer. La salud mental está más deteriorada hoy que años atrás, vamos a decirle que 50 años atrás. Sí, está más, mucho más, sí, mucho. ¿Por qué está más deteriorada? Porque, por ejemplo, en todo el sentido, por ejemplo, anteriormente los niños tenían mayor relación con sus padres. El niño tenía un mayor tiempo con su familia, con sus padres. Hasta los juguetes han cambiado, todo ha cambiado. Pero es que la sociedad... El niño ahora se le da una tablet. Hay países inclusive que, pero que ahora se le da un celular, pero el niño no juega con la naturaleza, no lo llevan a un parque, no tiene un contacto con la naturaleza, y eso, con la cosa y eso no es positiva. parte del desarrollo y del cambio de la ciudadanía, o sea, del cambio, hay un cambio de conducta, producto también de esa modernidad. Pero, por ejemplo, mira, la modernidad mucho trae toda esa tecnología trae problemas. Por ejemplo, te voy a dar un dato muy importante. El uso de la tecnología, llámese celulares, tablets, está muy asociado a lo que es la epilepsia en los niños. Porque el cerebro empieza a funcionar de una manera muy activa. Y muchos de los niños que han desarrollado problemas de epilepsia están asociados a esa alta estimulación perceptual que tienen. Es más, el problema de los videojuegos y el problema de todo ese tipo de cosas se ha convertido ya en un problema de salud mental. Ahí yo te voy a decir, yo he tenido casos de jóvenes que hemos tenido que internarlo literalmente para quitarle una adicción a los videojuegos, porque han dejado trabajo, han dejado estudios, y tengo varios, no un caso, no muchos casos, Sí. porque se han envuelto, Se despreocupan inclusive hasta de su aseo. están Por en ahí, la casa, esos son síntomas sí, o puntos que se deben de tomar en consideración. pierden sus actividades normales De compartir. de compartir, y forman un mundo, un submundo virtual. Sí. Un submundo virtual, la relación social. Entonces, cuando tú empiezas un niño a meterlo en ese mundo, lo va llevando que llega a ser un adulto que es lo que maneja toda esa problemática. A nivel de su salud se deteriora, y también su salud emocional y su salud social. Entonces, eso se da muy importante. Por ejemplo, cuando yo he tenido niños que van con problemas de epilepsia, con un petit mal, un mal que no se nota. Por ejemplo, hay niños que lo llevan donde el psicólogo, que el niño tiene problemas, que no aprende en la escuela. Cuando uno viene a darse cuenta, el niño lo que tiene es un problema epiléptico que se llama petit mal, que no se nota porque no da convulsión. El niño se ausenta del proceso educativo por minuto, y por eso no capta el problema de aprendizaje. Entonces, al no tener la atención fija, se cree que es un problema de aprendizaje, y un niño que tiene un problema epiléptico. Yo he tenido casos así. Entonces, ¿qué sucede? Ese niño, yo le he dicho, no, mire, quítemele todo lo que es la tecnología. Llévelo al parque, que juegue en el parque, que se ponga en contacto con la naturaleza. Y el niño empieza a mejorar, aparte de que se le da su medicación para el problema biológico que tiene. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. La Universidad de Illinois tiene un departamento de seguimiento al egresado, y ellos investigaron 1000 egresados que, según ellos, habían fracasado a nivel educativo. Fracasado porque no estaban trabajando en lo que se les había formado. Ellos decidieron hacerle una investigación, ver si era un problema de la formación académica, cuál era el problema que había.
con esos 1000 egresados que habían fracasado. Cuando ellos descubrieron, se dieron cuenta que solo el 15% tenía problemas de formación académica, que el problema que tenían del trabajo no era un problema de formación, sino de personalidad, que era que no se llevaban bien con la gente. Entonces ellos decidieron incluir en su currículo, en su formación, que la persona tuviera cierta orientación a nivel de su salud emocional y mental. Fíjate, hasta el fracaso del trabajo tiene que ver con la salud mental. Y la universidad determinó eso. Dice, pero mira qué interesante. Solo el 15% tiene problemas de formación académica. El 85% tiene un problema de personalidad. Bueno, en el caso nuestro, uno tiene carreras que están bien saturadas, carreras tradicionales, que dentro de las universidades uno se vive quejando de por qué se siguen siendo las principales materias que se van llenando dentro de los cursos y que nadie busca la forma de inducir o de cambiar esa cuota. Y realmente también por eso se ve que muchos que estudian una carrera terminan desarrollando y viviendo de otra actividad particular. ¿Por qué? ¿Tú sabes dónde está el problema? Porque la apertura de carrera y apertura de programa tienen que ver con los planes de desarrollo del país. Y no están uno al otro. Entonces, unidos. ¿Qué pasa? No, los que manejan la MESI tienen que estudiar cuáles son los planes de desarrollo del país y fomentar la carrera que tenga que ver con los planes de desarrollo del país. No permitir que todo el mundo, hay, por ejemplo, 200.000 abogados de más, tanto profesionales. Sí, porque no haga un equilibrio entre lo que se requiere. Y fomentar la carrera que tienen que ver con el desarrollo del país. No, estamos de acuerdo. Entonces, porque no se ha hecho ese estudio, no se hace eso. Inclusive aquí hay empresas de inversión extranjera que se quieren instalar en el país, o empresas locales que quisieran incursionar en una innovación de su producto, de su producción, y no lo han podido lograr porque le faltan profesionales capacitados para que poder darle el apoyo que ellos requieren. Y tienen dos caminos: o contratar personal en el exterior, o simplemente no hacer la transformación de producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La MESI no puede convertirse como un elemento que actualmente, si hace muchos años ha continuado, de ser un elemento que lo que haga es dar beca como promoción política, tú sabes. Cosas sí, porque vamos a hablar claro, como promoción política, pero no se dice, ven acá, estos son los planes de desarrollo del país, estas son las carreras que nuestro país necesita. No vamos a permitir más apertura para estudiar esta carrera porque hay una saturación. O por lo menos limitarla bajo algunas condiciones. Entonces, por eso tú ves muchos jóvenes frustrados, sí, con desesperanza, y es un problema emocional ahí. Recuerde que eso es parte de la libertad y la democracia mal inducida. Mal inducida. Entonces, ¿qué pasa? Doctor, de verdad que yo... Óyeme, entonces tú encuentras también un problema de tipo emocional ahí. Cantidades de jóvenes que tengo mi título y no sé qué voy a hacer porque no tengo forma de poder trabajar. ¿Por qué? Porque me malorientaron en una carrera que no debí de haber hecho, sino debí de haber hecho otro tipo de profesión. Bueno, señores, ¿te das cuenta? Hablar con el doctor, nosotros necesitaríamos más de un programa. Yo lo que quiero que él nos deje saber cómo se ha sentido y si le ha gustado el estar aquí con nosotros. Óyeme, esto es una estrella, yo te lo dije. Esto es algo que yo no me siento que estoy ni siendo entrevistado. Lo que estamos como conversando de la problemática nacional, y me he sentido muy bien. No he sentido como la presión de que estoy frente a un público que me está... No, como una conversación entre dos personas que analizan de una manera profesional, como tú lo has hecho también, las problemáticas que están incidiendo en nuestra sociedad de manera negativa. Bueno, nosotros queremos que esa parte negativa sirva como reflexión para que todos podamos transformar nuestra sociedad y encaminarla a un mundo mejor y a un verdadero desarrollo. Ahora hemos conversado cosas muy importantes, ojalá, ¿verdad?, no hagan caso y alguna de ellas le pongan atención. Ya eso es algo que sí, nosotros simplemente somos los portadores de la información y de la idea. Vamos a ver cuáles serán los resultados. De verdad, doctor, que le agradezco la compañía, la orientación sobre todo, y su gran capacidad en el dominio
de estos temas tan básicos y que muchas veces nosotros como personas y como ciudadanos no nos detenemos a pensar y a evaluar del por qué hoy existen tantas situaciones y tantas condiciones de salud mental. ¿Te das cuenta lo importante que es la salud mental en todos los ámbitos? Así es. Señores, vamos.